Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, básicamente vamos a hablar de los aspectos generales de lo que es alimentación a corral. Y como vamos a ir viendo, no solamente nos vamos a referir a lo que es feedlot, sino que con la situación que tenemos hoy de la buena relación de precio del maíz con respecto al kilo novillo y a la supresión del mínimo de faena, bueno, distintos establecimientos seguramente van a tomar esa opción y bueno, sistemas que son pastoriles terminan encerrando para terminar esos animales. O sea que nos vamos a referir en general teniendo en cuenta los conceptos y lo que nosotros vemos a campo, que son las cuestiones operativas, más que nada. Lo que uno puede planificar es una cosa y las cuestiones operativas a veces hacen variar algunas situaciones, que es lo que vamos a remarcar ahora. Lo que dijimos, la buena relación maíz kilo de novillo y la supresión del mínimo de faena hace que ciertos establecimientos, vamos a ver cómo se desarrolla esto porque es muy reciente, determinen engordar animales, puede ser campo de cría, de recría, que son los que estarían habilitados en esta situación. Bueno, a ver, ese cartelito que parece de vialidad, eso es del feedlot de Bransen, de Juan Carlos Eiras, que fue presidente de la Cámara de Filoteros mucho tiempo. Nos dice, acá engordamos animales, no hacemos milagros. ¿Qué quiere decir? Ustedes, como saben, los feedlot toman animales de hotelería. O sea, les cobran por día, por alimento, pero no pueden garantizar ganancia de peso. ¿Por qué? Porque si el animal en la parte de cría no ganó 600, 650 gramos, es un ternero que no tiene calidad, bueno, es mucho más difícil hacerle ganar peso y llegar a un término ideal de terminación que hace imposible esto si el animal en la cría no fue bien desarrollado. Bueno, obviamente cuando yo desteto y ingreso en un corral, ese animal, tengamos en cuenta que ya es momiante, está consumiendo forraje al pie de la madre. Tengamos en cuenta que ya la mayor ganancia de peso a partir del cuarto mes la tiene por lo que come y no por lo que toma, con lo cual es un animal que al comprar el lote o distintos lotes y colocarlo en un corral, primero se tiene que adaptar al corral. Segundo, al comedero. Por eso cuando se escuchan los remates de invernada y cría, que se dice ternero de tanto quilaje, raza tanto, sabe comer, bueno, es un mensaje al pilotero porque quiere decir que el periodo de adaptación al comedero ya lo tiene. Y se tiene que adaptar a nuevas jerarquías, nueva fuente de agua, nuevo orden social y nuevos patógenos. La fase inicial, obviamente, como dijimos, es el acostumbramiento al comedero. Como todos sabemos, el pilot, la manera de acostumbrarlo es con lo que conoce, que es el forraje. ¿Y qué utiliza? Y rollos de mala calidad, no son rollos de buena calidad, porque el incentivo es que el animal ingrese a comer en el comedero. Y luego el acostumbramiento al concentrado, tanto proteico como energético. Obviamente la fase de acostumbramiento, de alimentación, incluido el comedero, llevan, como ven ahí, más o menos 15, 16 días. Primero porque hay que cambiar las bacterias del rumen, y en segundo lugar por los acostumbramientos al corral y, como dijimos, al comedero y a las nuevas jerarquías. La fibra, a ver, la fibra debe ser procesada, toda fibra que se incorpora debe ser procesada. ¿Qué función tiene la fibra? La fibra, obviamente, cuando se da un alto porcentaje de concentrados energéticos, es la que produce la rumia, la fibra efectiva, que es el ancho de la boca del animal, los 5 centímetros, tiene que tener la condición de flotar, y es la que produce la rumia y es la que hace para bajar carbonatos y pepsina de la boca del animal para tener un efecto buffer en el rumen, ¿sí? La fibra efectiva, como dijimos, tiene que tener una longitud de 5 centímetros, no más que eso, porque se produciría selección en el comedero y el animal consumiría solamente el concentrado, no la fibra, y ahí tendríamos picos de acidosis. Siempre cuando hablamos de acidosis hablamos de subclínica,
No podemos hablar de acidosis clínica porque ya es muy grave, pero en subclínica el animal ya no gana peso. Tengamos en cuenta que un animal, la energía se descompone en mantenimiento y producción. Todo lo que al animal le molesta va a mantenimiento y no va a producción. Tanto sea una enfermedad, tanto sea endoparásitos, ectoparásitos o cualquier enfermedad. Bueno, es un aspecto a tenerlo en cuenta, el consumo en los días de lluvia. ¿Por qué? Porque podemos llegar a entrar en ayunos prolongados. Cuando entramos en ayunos prolongados, lo que ocurre es que podemos tener picos de acidosis. Hay una enfermedad en los filotes que se llama la enfermedad de los fines de semana. ¿Cuál es la enfermedad de los fines de semana? Obviamente el encargado del filot tiene que tener un franco, puede ser el domingo. Bueno, a veces el franquero no cumple con lo que tiene que cumplir, le da toda la comida de una sola vez, cuando en el filot hay que darla 2 veces para equilibrar el pH, para que no baje mucho. Y al otro día, con un ayuno prolongado, los animales tienen pico de acidosis y hasta se pueden producir 4 o 5 muertes. Bueno, en los días de lluvia y temporales, eso también hay que controlarlo y visualizarlo para evitar este tipo de situaciones. Volvemos a repetir, no estamos hablando de acidosis clínica, de subclínica, donde ya el animal no gana el kilo 200, el kilo 300 que tiene que ganar para ser eficiente. Fase intermedia. Obviamente, cuando el animal es chico, dijimos que la energía se descompone en mantenimiento y en producción. Un animal chico, de 160 kilos, 180 kilos, 200 kilos, tiene menos energía de mantenimiento para moverse, respirar y demás, que un animal de 330 kilos. Por lo tanto, la mayoría va a producción. Por eso la conversión alimentaria, si el alimento es adecuado, más o menos desde 4 o 5 kilos de alimento por kilo convertido. En cambio, en la fase de terminación, que es la más ineficiente. ¿Por qué es la más ineficiente? Porque la energía de mantenimiento es máxima y encima tengo que dar una sobredosis de energía para producir engrasamiento, o sea, producir grasa dorsal y grasa de cadera, que es la que indica que el animal se encuentra terminado en esa categoría para poderlo comercializar con el valor que corresponde. Bueno, componentes de la base alimentaria, concentrados energéticos y proteicos. Ionóforos, cuando hablamos de ionóforos estamos hablando de la más conocida, que es la monensina, que es un defaunador, se eliminan las bacterias gram positivas, que son las que más producen acidosis en el rumen, y aparte de eso, controla el consumo. ¿Qué quiere decir? Si un animal tiene que comer 3 kilos a la mañana de materia seca, lo que hace es que el animal coma algo y se retire. Y al rato vuelva a comer y se retire, no que coma todo de golpe, porque es amarga. Lo mismo, en el mismo sentido, puede actuar el cloruro de sodio, que por encima del 3% del total de la dieta, como es amargo, hace que la palatabilidad sea menor. Entonces, esa regulación del consumo es básica para evitar picos de acidosis. Y agua de buena calidad isotónica. Nos vamos a referir en un ratito con respecto a la enfermedad metabólica, qué influencia tiene el agua. A ver, presentación de grano de maíz. Hablemos de grano de maíz. Entero partido. A ver, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra. Nosotros vamos a decir que el grano entero de maíz, si yo tengo 2 rodeos, un lote 1 y en otro corral un lote 2, a uno le doy grano entero de maíz y al otro le doy grano partido de maíz, lo que voy a ver en el lote 1 es grano en bosta, y en el lote 2 menos grano en bosta. Pero si hago un análisis de almidón, en el lote 1 voy a tener menos almidón perdido en bosta que en el lote 2. Ahora, ¿qué ventaja comparativa tiene el grano partido? Me aumenta la tasa de pasaje. Y eso es crucial. ¿Por qué? Porque el animal tiene que consumir el 3% del peso vivo en el día para cubrir la cantidad de megacalorías necesarias, según la etapa que esté, para, digamos, tener ese engrasamiento y terminarse. Y si hablamos de partido seco, partido húmedo, la diferencia, acá tenemos 2 parámetros, ganancia de peso y conversión alimentaria. La ganancia de peso, si doy grano partido seco a un lote y grano partido de maíz húmedo a otro, va a ser la misma. La diferencia es la conversión alimentaria. ¿Por qué? Porque el grano húmedo de maíz libera mucho más energía en un tiempo mucho más corto, lo cual hace que no necesite consumir lo mismo que el otro animal
que del lote 1 para tener la misma ganancia de área, y eso redunda en el costo final. Obviamente, cuando hablamos de partido y hablemos de húmedo, estamos hablando de un costo extra con respecto al grano entero. ¿Por qué? Por el tema del costo de energía que hay que hacer para partirlo, que en el caso del grano húmedo, para ensilarlo, porque es un silo de grano húmedo, ¿sí? También algunos feedlot, lo hemos visto, dan harina de trigo, mejor dicho, galletitas, que es lo que sobra de la panadería. Bueno, en ese caso el cuidado es extremo, porque el maíz se degrada un 10% por hora, pero el trigo se degrada 60% por hora. O sea, cualquier desbalance que se pueda producir, podemos tener una acidosis subclínica tranquilamente. O sea que el control tiene que ser mucho más exhaustivo y el consumo de la fibra aún más. Bueno, el complemento mineral, los que están estabulados no consumen forraje, por lo tanto, un núcleo mineral con los microminerales, la premezcla, con los macro, la vitamina, la monensina, y el concentrado según sea proteico o energético. El concentrado proteico generalmente lo que tiene es urea, que es nitrógeno proteico, en el caso de los animales en terminación, y en el caso de los animales que ingresan al feedlot, generalmente proteína pasante. ¿En forma de qué? En forma de pele de soja generalmente, o sea, una proteína que se altera por temperatura y se hace pasante, porque esa categoría, la primera categoría que ingresa al corral, le pide un porcentaje mucho mayor de proteína, porque está creciendo, que el animal en terminación. A ver, los taninos, ¿por qué lo ponemos en referencia? Obviamente acá no damos sorgo, ¿por qué? Porque en la cuenca del Salado tenemos maíz. Pero si ustedes se van un poquito más al sur, hablemos de La Prida hacia el fondo, podemos hablar de Torquín, podemos hablar de Tres Picos, Cabildo, bueno, ahí el maíz no existe. Ahí son lluvias de 400, 500 milímetros por año, llovidas de noviembre más o menos a marzo y se acabó la historia, y aparte son suelos arenosos. Ahí sí se da sorgo, pero el tanino que tiene tan mala prensa, el tanino lo que tiene es que no es palatable, por eso en esa zona, cuando se da sorgo aplastado, porque hay que darlo aplastado, aclaremos también eso, el maíz es hidrosoluble, o sea, si yo lo doy entero, una parte se va a degradar en rumen. El sorgo no se degrada en rumen porque tiene dos capas que no son hidrosolubles. Partido y con presencia de tanino de mediana condensación, la ventaja que tiene es que previene la acidosis reteniendo hidrógeno. Y a su vez a las proteínas las hacen pasantes. Son secuestrantes de proteínas y amoníaco. ¿Sí? Y los ionóforos, como la monensina, que ya explicamos que es un defaunador, es un antibiótico, que aparte es un regulador del consumo. Reitero, también se puede usar cloruro de sodio. Hay varias experiencias donde el animal con el cloruro de sodio, al 3% del total de la ración, se llega a acostumbrar y sigue aumentando el consumo, lo cual no es lo ideal. Sí. A ver, obviamente de que en el corral hay controles que hay que hacer. Y uno es la lectura de bosta. ¿Sí? La lectura de bosta para saber si tenemos cuadros de acidosis y cómo se está absorbiendo el alimento que le estamos dando. ¿Sí? Esto no sería ideal, esto es un exceso de fibra, es la bosta que vamos a ver a campo. Acá estamos hablando de una fase de terminación. La bosta que vamos a ver más comúnmente es la bosta tipo 3. En el medio tenemos acidosis. ¿Saben por qué se produce la acidosis? Bueno, justamente baja el pH, no se pueden degradar los nutrientes, todos los líquidos del cuerpo, del sistema del animal van al rumen. Si tomáramos líquido ruminal en acidosis no va a dar neutro, porque se diluyó con el líquido que fue al cuerpo y eso se libera como diarrea. Sí. Lectura de comedero, fundamental. ¿Por qué es fundamental la lectura de comedero? ¿Y cuándo se hace? Se hace antes del primer consumo del día después, de la mañana. ¿Sí? ¿Y qué hay que observar? A ver, hay algo que se llama consumo residual. ¿Qué es consumo residual? Dentro de un lote, aunque sea nuestro, tenemos una variabilidad genética importante. Y dentro de esa variedad genética, depende de la genética y la composición que tenga el animal, en cuanto a la genética, quizás no necesita comer lo mismo que el que tiene al lado para producir lo mismo. Entonces, por eso es saludable que quede un residuo en el comedero. Ahora, ¿de cuánto tiene que ser ese residuo?
y no más del 10% sería lo ideal. ¿Y qué otra cosa vamos a observar en ese residuo que quedó? Vamos a observar la composición del residuo. Supongamos que en esa composición lo que vemos es todo fibra. Bueno, vamos a tener seguramente problemas de acidosis, porque hubo selección, que no tiene que haber selección. ¿Y por qué puede haber solamente fibra, si fuera el caso? ¿Y por qué? O la fibra efectiva es demasiado larga, o porque se mezcló mal en el mixer, o se procesó mal. ¿Sí? Esas son todas cuestiones operativas, que son las que hay que tener en cuenta cuando uno va a llevar a cabo este tipo de desarrollo. Bueno, lo que dijimos, no debe superar el 10%. Y que sea homogéneo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Lectura de barro también es importante. ¿Por qué? Y habíamos hablado de lo que es la energía de mantenimiento, ¿no es cierto? A los animales, cualquier cuestión que implique un cierto estrés, pasa notablemente en los tambos, acá también, toda esa energía en vez de la producción va a mantenimiento. Y si hay barro, obviamente el animal tiene que utilizar mucha energía para desplazarse, con lo cual la ganancia diaria es muy probable que sea menor y la conversión también. Nivel de barro 3, no es lo ideal, fíjense, ahí lo que tenemos es barro cerca del comedero, ahora vamos a hablar un poquito de las instalaciones, cómo tienen que ser, eso no es lo ideal de ninguna manera. En un invierno lluvioso, bueno, el animal prácticamente queda enterrado para poder llegar a abastecerse en el comedero. Y nivel 1 sería lo ideal, que es seco. Corrales con o sin sombra. A ver, la mitad de los filoteros consideran que los corrales no tienen que tener sombra y la mitad dicen que tienen que tener sombra. Los que dicen que no tienen que tener sombra dicen que el animal entra en una zona de confort y consume menos. Y los que tienen sombra, que es lo que están diciendo, obviamente que mucho mejor y por eso convierten de otra manera. Nosotros vemos que la opinión nuestra es que la conversión es la misma. O sea que cuando hablamos de bienestar animal, nosotros como técnicos no nos podemos referir a que si nos gusta el corral del feedlot y nos gusta el pastoril. Si la conversión y la ganancia de área es buena, quiere decir que el bienestar animal también lo es. Así que esa es la opinión nuestra, pero recogemos la opinión a campo de productores de punta que tienen distintas opiniones. También cuando hablamos de grano partido y grano entero de maíz, hay distintas opciones. No significa que hay que hacer uno o el otro. Nosotros hemos estado en un filón de grano donde se da una vez por día. Y dándose una vez por día, yo no puedo dar grano húmedo, porque voy a tener seguramente problemas de acidosis. Bueno, ahí generalmente se da grano entero en el 50% y grano partido o en seco o grano partido húmedo, justamente para tener una buena ganancia diaria y evitar acidosis. O sea, cada establecimiento tiene una situación particular. Acá solamente estamos hablando de los aspectos generales. ¿Qué buscamos en una ración? Obviamente materia seca, es lo primero que le pedimos a un alimento. Lo segundo que le pedimos es digestibilidad. ¿Sí? Energía y proteína según la categoría, el porcentaje según la categoría. Si es una categoría chica, obviamente necesita más proteína que energía, y si es una categoría en terminación, más energía que proteína. Vitaminas, minerales, aditivos, y el objetivo es lograr con bajo costo cada kilo ganado. O sea, los programas de nutrición hoy sacan la ración del más bajo costo posible. ¿Sí? Los cambios de ingredientes deben ser graduales. ¿Por qué? Bueno, después el ingeniero García le va a hablar de subproductos. Entendamos que el subproducto no es un alimento que fabrican para el filón. El subproducto es un residuo de la industria. La burlanda de maíz, él le va a hablar de burlanda de maíz. La burlanda de maíz es el residuo del bioetanol. No es un alimento que lo hacen para nosotros. Con lo cual puede tener distintas composiciones. Y a su vez, a veces puede estar en faltante. Tengo una huelga en la industria del bioetanol y no tengo la burlanda. O sea, tengo que cambiar de dieta y eso tiene que ser gradual. Y en el caso de los establecimientos pastoriles que van a encerrar los últimos 30 días, 40 días para terminar un animal, hay que tener en cuenta que si voy a dar un concentrado energético como maíz, tarda el rumen, o sea, tarda en tener la cantidad de bacterias para degradar ese almidón, que son las propiónicas, unos 15 a 20 días. O sea, y es gradual
el cambio. Porque yo estoy pasando de pastoril a grano. Generalmente, si tengo que hacer eso, es conveniente que ya en el potrero tenga acostumbrados al comedero y a su vez empiece con un porcentaje bajo de concentrados energéticos para cuando entran al corral ya están acostumbrados a nivel ruminal, estoy hablando. 5 distintas dietas. A ver, esto lo decimos porque es la práctica. Esto es lo operativo. En los papeles podemos escribir lo que queramos, pero si no se controlan ciertas cosas, se cometen muchos errores. Y es la formulada por el nutricionista, que es la primera. Después la reformulada en el feedlot. Esos son los errores que se cometen al cargar primero una cosa que la otra. La que se prepara en el mixer, hay una manera de cargar el mixer. La que se descarga, la que el operario descarga en el comedero, y la verdaderamente consumida por los animales. Fíjense la diferencia que puede llegar a haber si no se controla el proceso. Por eso el proceso se debe controlar debidamente, como se hace en un sistema pastoril, nada más que esto es altamente intensivo. Siempre decimos que una suplementación estratégica con energía en un feedlot tiene menos riesgos, aunque parezca mentira, de tener pico de acidosis que una suplementación estratégica sobre voluminoso, o sea, de pastura. ¿Por qué? Y porque la pastura varía constantemente con respecto al componente de fibra, y yo no me puedo pasar el 27% de fibra porque estoy diluyendo la energía. O sea, lo que le doy por un lado lo pierdo por otro. Y si la cantidad de fibra que en un momento me da la pastura es menor, puedo tener pico de acidosis. Acá esto, si se controla bien, las acidosis subclínicas son mucho menores. Bueno, una vez superada la adaptación, aporte energético a base de grano de distinta velocidad de degradación, como dijimos, tanto grano de maíz entero, partido seco o partido húmedo, y también puedo utilizar fuentes lipídicas, como la burlanda de maíz, la sojilla, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay con un sistema pastoril? Ustedes saben, habrán escuchado alguna vez, nosotros en Lobo tenemos un lote de vacas secas pastoreando un rastrojo de soja, y cualquiera que ve un rastrojo de soja dice, acá no hay nada. No, sí que hay. Está el poroto que cae de la máquina de la cosechadora más el residuo. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Yo no puedo superar más del 7% del total de la dieta con lípidos. ¿Por qué? Porque engloba las bacterias celulolíticas, no deja que se degrade la fibra, ese residuo que tiene el rastrojo de soja, y el animal termina muriendo por un empaste seco. En el feedlot, como no se da tanta fibra, ese porcentaje del 7 puede ir hasta el 30%. ¿Y qué ventaja tiene el lípido? El lípido es liposoluble, lo que es hidrosoluble como el maíz, la molécula de agua es más grande, entra menos energía, en cambio la concentración de energía en una molécula de lípido es mucho mayor, de 2.25 más. Y no fermenta, o sea, no produce acidosis. Si yo necesitara cubrir tantas megacalorías y no llego a cubrirla con el grano, lo puedo cubrir con fuentes lipídicas. Un ratito, cuando hablemos de enfermedades metabólicas, nos vamos a referir un poquito a lo que puede ocurrir cuando doy burlanda con alguna variación en cuanto al sulfuro. Aporte proteico al inicio, disminuyendo al final del ciclo, por supuesto, al final del ciclo es más energía que proteína. Y es importante en esta fase la producción de proteína microbiana. Por eso es importante la proteína degradable en rumen, la proteína pasante, que es la que da un extra. Entendamos que si el alimento que le estoy dando es rico en proteína, pero no tiene una alta digestibilidad, si se acumula más del 14% de proteína en rumen, tengo distorsiones con la energía, bueno, y puedo tener varios problemas. Por eso se utiliza la proteína pasante, que es ideal. ¿Y la energía para qué? Y para que se forme la proteína microbiana, que es la que realmente hace que el animal crezca en músculo, hueso, etcétera, etcétera. Estoy formando envase en la primera etapa, ¿sí? Y, por ejemplo, los subproductos de soja tienen lisina, que es un aminoácido esencial, y puentes de azufre, que hacen que la proteína microbiana se forme mucho antes. Ustedes dirán, ¿y el pele de soja es caro? Sí, claro que es caro, pero tiene un porcentaje altísimo de proteína que quizás, incluyéndolo en la dieta, me está bajando el costo de la ración con respecto a otros componentes proteicos, ¿no es cierto? Eso es lo que se va evaluando siempre. ¿Sí? Bueno, después la adaptación, aporte de fibra, como dijimos, y a medida que disminuye la fibra, la última etapa, es fundamental la lectura de bosta y comedero.
por lo que dijimos, para ver el residuo que queda y cómo queda dispuesto en cuanto a la homogeneidad ese residuo que va quedando, y teniendo en cuenta que la fibra efectiva es la que, digamos, va a impedir que yo tenga acidosis subclínica. Vamos a ver después en una formulita que se utiliza en feedlot dos cosas, o fibra efectiva, ¿sí?, procesada, o silaje. Y vamos a ver cómo actúa uno y cómo actúa el otro, y vamos a ver el nivel de inclusión que tiene uno y el nivel de inclusión que tiene otro. Sí. Materiales aditivos, núcleo vitamínico mineral, bueno, 15 kilos por tonelada, depende de la marca, monencina 15 gramos por animal por día, saborizantes, aromatizantes, y también se agregan indicadores. ¿Qué son indicadores? Generalmente son bolitas de acero muy chiquitas que en el comedero se ven cómo están distribuidas, y eso quiere decir que cómo se mezcló en el mixer y cómo se distribuyó, y también en la bosta. Esos son medidas de control. Bueno, como ya se ha visto, los carbohidratos fermentan, pudiendo producir acidosis. Por eso, como les decía, se pueden agregar lípidos para cubrir las 40, 50 megacalorías que pide un animal en terminación, y de esa manera no tengo riesgo de acidosis, o sea, ya cubrí la cuota de carbohidratos que tenía, y si tengo que subir la cuota de carbohidratos, puedo tener pico de acidosis subclínica, puedo agregar fuentes lipídicas que me aseguran esa cantidad de energía sin tener riesgo de acidosis. Sí. Bueno, como decía ahí abajo, en feedlot puedo utilizar hasta un 30% de lípido. Cuando suplementación estratégica sobre el forraje, no más de un 7%. El papel de la monencina, como dijimos, ¿qué es lo que hace? Disminuye la gran positiva, pero aparte de eso, es un regulador de consumo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Manejo del mixer. A ver, todos sabemos, los que tienen mixer, que el mixer tiene un tiempo de mezclado, que eso lo marca el fabricante. Bueno, justamente los errores que se pueden llegar a cometer desde que se hizo el mezclado en la plaza de comida hasta el último comedero, bueno, puede haber errores de mezclado. ¿Y eso en qué va a incurrir? Y bueno, seguramente en pico de acidosis, va a quedar apartada seguramente la fibra de lo que es el grano. Eso es lo que hay que controlar. Por eso el control de comedero es fundamental, el control de bosteo. Bueno, entrega de alimentos. Esto es fundamental. Estamos dando aspectos generales, por supuesto. Si algún día damos una charla sobre feedlot, la vamos a dar mucho más intensivamente. Pero esto es básico, que la comida espera a los animales, y no al revés, porque si los animales están esperando la comida, es que hubo ayuno, y si hubo ayuno voy a tener acidosis. Tengan en cuenta que si ven un rumen faenado de un animal que sale de feedlot, es colorado. Prácticamente estamos jugando al límite de la acidosis. O sea, en lo que cuando hablamos en forraje del pH 7, acá estamos hablando de 6.5. Cualquier error que cometamos, ya tenemos acidosis subclínica, ¿sí? Y bueno, y aparte del buen mezclado, el control de velocidad de avance del mixer y la apertura de la puerta de los infines de entrega, para entregar la comida justa y necesaria y bien mezclada. Mixer vertical, a ver, ¿qué ventaja tiene el vertical con respecto al horizontal? Obviamente puede procesar la fibra. Hoy, al respecto, las enrolladoras ya vienen con cúter, o sea que ya pueden entregar el rollo con la fibra procesada. Esa es una gran ventaja, están entrando las enrolladoras de ese tipo. Pero el mixer vertical en ese sentido puede hacer un primer preprocesamiento sin las trabas son las cuchillas laterales que tiene, y cuando se va a armar la mezcla se cierran las cuchillas con el resto de los ingredientes y ahí procesa la fibra en forma efectiva, que es de 5 centímetros. Sí, ese sería un primer procesamiento, y lo que se ve negro ahí, esas serían las cuchillas, que son hidráulicas. Sí. Bueno, la Medfer, esto es una maquinita, no sé si alguno la conoce, tiene unos dientes, tiene unas cuchillas, va llevando el rollo hacia adentro y lo va procesando del tamaño que yo quiera. O el mixer con fresadora. Bien, es una dieta de acostumbramiento. Fíjense, dice maíz grano húmedo, espelere de soja, tetramix, rollo de trigo, y la inclusión es de un 47,62%. Eso es paja, o sea, es paja de trigo procesada, eso es fibra efectiva. Sí. Y en el otro cuadro, fíjense que habla de silo de maíz.
y está en un orden de inclusión, a diferencia del otro, un 71,43%. ¿Sí? Vamos a ver una dieta de terminación. Fíjense que en la dieta de terminación, el rollo de paja de trigo procesado, que es fibra efectiva, tiene una inclusión del 11%. ¿Sí? Si pasamos a la otra, vamos a ver que en ese caso utiliza silaje de maíz, ¿sí?, en un 30%. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es la siguiente: cómo actúa uno y cómo actúa el otro. Los dos se utilizan para evitar acidosis. Simplemente que la fibra efectiva actúa por rumia. Por eso, con la rumia, bajando carbonatos y pepsina, equilibra el pH ruminal. En cambio, el silaje, analicemos, el silaje es ácido. El tamaño, la longitud es 1,8, 2 máximo, no es 5. Es húmedo, por lo tanto no actúa por rumia. ¿Cómo actúa el silaje? Actúa por dilución de la energía. Por eso la inclusión es mayor. En ese caso nosotros siempre preferimos la fibra efectiva, que no siempre se consigue, pero la fibra efectiva es ideal porque la inclusión es menor y me permite agregar más concentrado. Bien, trastorno metabólico del feedlot. Acidosis, lo conocido. La acidosis, obviamente, no solamente por errores en la dieta, por errores operativos se puede producir. Por errores operativos, ¿sí? Abscesos hepáticos, exactamente a través de haberse producido la acidosis. ¿Sí? Migran bacterias del rumen al hígado y eso produce abscesos hepáticos. La aminitis o pietín. Bueno, la aminitis o pietín se produce 15 20 días después de haberse producido la acidosis. Pero aparte, por eso le íbamos a hablar del tema del agua, también es el tema del agua. Si el agua no tiene alto componente de zinc y tiene muchos sulfatos, hacen que no se pueda absorber el zinc y tenga pietín. ¿Sí? ¿Cómo vemos en un lote acidosis? No solamente por el bosteo. Vemos animales inquietos que se apartan del lote, que empiezan a lamer tierra, empiezan a lamer poste, buscando algo alcalino. Ese también es un síntoma. La poliencefalomalacia. Bueno, ¿qué ocurre? Como dijimos, en el caso de la burlanda de maíz, no es un alimento que hacen para nosotros, es un residuo de la industria. Bueno, y depende qué se utilice para extraer y producir el bioetanol, puede tener exceso de sulfuro. Ese sulfuro destruye la vitamina B1 o tiamina. ¿Qué hace la tiamina? Es la encargada de llevar energía a la zona cortical del cerebro. ¿Sí? Cuando se destruye, se produce esta enfermedad que es poliencefalomalacia, que normal entra con problemas neurológicos y bueno, descoordinación y muerte. Timpanismo o meteorismo gaseoso sería, no espumoso. ¿Sí? Bien, acidosis, que el que ya alguna vez lo vio sabe de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Garrones manchados. Pero ya con el comportamiento del animal se va visualizando. Por eso la observación es fundamental. Bueno, esos accesos que se ven no es que ese animal se ha golpeado o ese animal, digamos, pisó un pozo, por eso tiene esa hinchazón. Eso a causa de la acidosis. Ocurre en tambo. En tambo, cuando las vacas de tambo están rengas, muchas veces es por esto. No solamente por... Puede ser el pietín por la acidosis, pero es por la acidosis que produce este tipo de hinchazones en las extremidades. Ese es otro síntoma. Instalaciones. Bueno, la plaza de comida, obviamente, donde, digamos, se va cargando el mixer, se hace la mezcla y de ahí directamente se va hacia los comederos. Obviamente, eso que mostramos ahí es lo que se usa en el feedlot. Hoy muchos feedlot, si están cerca de la zona donde se entrega la malta, hoy el flete es fundamental, es básico. Cuando yo me recibí, los tambos recibían semilla de algodón. Hoy la semilla de algodón es prohibitiva por el costo que tiene el transporte, el volumen que lleva y el bajo peso. Pero bueno, esos son tabiques donde se va colocando la malta, el gluten free, etcétera, etcétera, de lo que se va consiguiendo y utilizando. ¿Sí? Obviamente cada residuo, o vamos a llamarlo de esta manera, o su producto de la industria que se recibe, tiene que ser analizado. Una vez ocurrió en un feedlot que se recibió fletillo de trigo, ustedes saben que en la fletillo de trigo queda el pericarpio, pero si el procesamiento de la harina no fue efectivo, justamente queda pegado en
carbohidratos a la cáscara. Y eso que produjo acidosis. Porque no se estaba tomando el afretillo, se estaba tomando para dar volumen, no para dar energía. Bueno, en ese caso hubo casos de acidosis subclínica y hasta clínica. Bueno, sí. A ver, detalles de instalaciones. Obviamente que si no queremos barro, los corrales, el costo más grande de un filón es un movimiento de suelo. No hay ni el alambrado, ni los comederos, es el movimiento de suelo. Que para la zona nuestra, para suelo arenoso puede ser de un 2 hasta un 2,5%. Para la nuestra zona, que compacta mucho, el suelo arcilloso, y las pendientes pueden ir del 2 al 4%, depende de la zona. 20 metros cuadrados por animal, más o menos, sería digamos, la superficie. La capacidad, 250 animales en recría y 200 en terminación, son animales más grandes, obviamente. Sí. Comedero, bueno, 60-70. Si fueran el 100%, no olvidemos que acá hay jerarquías. ¿Qué es lo que pasa en los campos pastoriles donde nos decidimos a hacer suplementación estratégica o terminar animales? No tenemos en cuenta los comederos, no tenemos en cuenta que hay jerarquías. El ingeniero Moraña al ratito le va a hablar del tema de los tambos bueno, el silo embolsado. Sí, el silo embolsado, bárbaro, no tiene pérdida con respecto al puente. Pero si no tengo un método de extracción, es peor el remedio que la enfermedad. Si tengo 200 animales, comen menos de la mitad. Porque hay animales dominantes que comen y se quedan. Y en este caso comen el doble. Y sería mucho peor. ¿Sí? El piso aledaño al comedero consolidado. Sería lo ideal, por supuesto, es lo ideal. Fíjense la pendiente que hay desde la parte del frente del comedero hacia el final del corral. Eso para que el agua escurra y la cantidad de barro sea mucho menor. Bebederos, bueno, lo ideal es que los bebederos estén distribuidos a lo largo del comedero por separado, justamente. Tenemos jerarquía para que todos los animales puedan tomar agua. Poco profundos. Sí, a veces uno va a un campo y ve bebederos que, está bien, se utilizaron de algún caño que sobró de alguna industria. El bebedero tiene que, el animal mete el morro en un ángulo de 60 grados y eso hace que el agua sea, que corra constantemente, que sea agua de buena calidad, sobre todo en verano, para que no se transforme en alcalina y que sea fresca y fluida. O sea, no necesariamente debe ser profundo, tiene para que vaya fluyendo constantemente. Lomas en los corrales, algunos pilotos ustedes van a ver que hay como unas lomas dentro del corral. Bueno, son dormideros, son para que los animales estén más cómodos, como se produjo recientemente una lluvia. Son para eso, básicamente. Corrales de recepción. A ver, los corrales de recepción. Nos ha pasado que han recibido animales, ¿sí? De compra, por supuesto, y bueno, se ha llamado, hemos tenido 10, 15 animales, nos han consultado, ¿no es cierto?, con neumonía. ¿Pero cómo? ¿Ustedes no vacunaron? Y no, porque nosotros consideramos que los campos de cría vacunan. Bueno, eso realmente es muy relativo. O sea, lo primero que se hace es darle todas las preventivas. Triple, querato, desde ya, y neumonía. Desde ya, antiparasitario. Es lo primero que se hace. Y está cerca de los corrales de sanidad porque los rezagados van al hospital. Corrales de enfermería tienen que estar alejados, obviamente, alejados de los corrales principales por el tema de contagios. A ver, la otra opción es esta. Bien, pero esto más que nada es para lo que se va a desarrollar ahora, que uno puede terminar animales con menos peso que el peso mínimo faena. No necesariamente esos campos tienen un filón. A ver, ventajas y desventajas. La ventaja que tiene esto es operativa. Puedo cargar el maíz tranquilamente. Perdón. Podemos cargarlo, como ustedes saben, pero eso cabe por gravedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo diera toda una mezcla, y es muy probable que depende del grado de consumo y demás, que haya una segmentación en cuanto al alimento y caiga el alimento más pesado, que es el grano, y ahí tenga problemas de acidosis. Entonces, lo ideal es dar el grano, ¿sí?, en ese caso, con cloruro de sodio, justamente para
en el orden del 3%, justamente para regular el consumo, calcular, ustedes saben que hay distintos diámetros de estos elementos. Bueno, según el diámetro se calcula la circunferencia y la cantidad de animales que pueden comer al mismo tiempo. No nos olvidemos que es jerarquía, y en función de eso, calcular cuántos de estos honguitos necesitamos, y dar la fibra aparte. Y como decimos, el maíz se degrada 10% por hora, la fibra la podemos dar 1 o 2 horas después. Si fuera trigo, la fibra tiene que ser prácticamente en el mismo momento. Esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Esto lo decimos porque han cambiado un poco la regla de juego y sabemos que con la relación maíz-kilo-novillo, la relación es favorable y bueno, es donde nosotros vemos que se cometen muchísimos errores, no solamente con los autoconsumos, sino también en comederos lineales, por no respetar el frente de ataque. Calculen que animales chicos de 30 centímetros por animal y animales grandes de 50 centímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, obviamente eso, para los feedlots, tienen la obligación de hacer un tratamiento de fluentes. Yo a veces escucho que se dice que tenemos un efecto invernadero gracias al feedlot. Bueno, si todos sabemos que la mayor proporción de gases lo produce el sistema pastoril, no el feedlot. Lo que acá tenemos es contaminación por nitritos de la napa. Por eso no pueden estar cerca de ciudades. Los feedlots que ya están cerca de pueblos ya quedaron. Pero ahora están exigiendo cortinas forestales por el olor y demás, un montón de cuestiones. Eso, cortinas forestales, no por el feedlot, sino es una obligación que se ponen para que el establecimiento se pueda formar. Bueno, la otra cuestión, y esto más que nada para feedlot, ¿cierto? Obviamente el animal ya cuando ingresa al feedlot debe tener 4 o 5 milímetros de grasa dorsal. ¿Qué diferencia hay con un sistema pastoril? Esto siempre lo explicamos. Ustedes van a tener en los campos de cría, cualquiera que ha hecho cría, sabe que la ternera en primavera puede tener en la parte de la pubertad 250 kilos para Berdinango de engrasamiento prematuro, ¿cierto? O sea que la ganancia de era no puede superar los 700 gramos. Ternera o macho castrado, no en el mes o el macho entero. En el feedlot, no, al contrario, como es un ciclo de 90, 100 días, el animal ya a medida que va creciendo se va engrasando. Siempre hacemos la pregunta, ¿qué pasaría si yo un animal antes de terminación en feedlot lo saco y lo meto en un sistema pastoril para cuotas Hilton? Lo que va a ocurrir, que como tuvo engrasamiento prematuro, no va a llegar al peso adulto. Bueno, en feedlot eso no interesa porque el peso que yo, el que era hasta ahora mínimo en faena, eran 330 kilos. Y lo que muestra ahí es el espesor de grasa dorsal según la cantidad de días que yo tenga a los animales encerrados. Sí. Concreto que es entre los 83 y 111 días tengo el espesor de grasa dorsal justa. Ustedes saben que el espesor de grasa dorsal, si es mínimo, tenemos inconveniente, y si es máximo, también porque el rendimiento es menor, el rendimiento de la res. Como dijimos, cuando ingresan, lo ideal es que ingresen, por eso la cría es importante, que entre 4 y 5 milímetros de espesor de grasa dorsal, cuando ingresen. A ver, ¿qué significa esto? Cuando yo estoy terminando un animal, hay una transferencia a res. ¿Qué es transferencia a res? Imagínense que el costo de mantenimiento de un animal que está en 280, 290 va creciendo. Cuando yo lo estabilizo en 330 kilos, esa energía de mantenimiento que ya no utiliza el animal va también a grasa, junto con el alimento. Es lo que permite ese engrasamiento para que el animal se termine. Es algo parecido a lo que pasa en el engrasamiento prematuro en terneras o machos castrados en la pubertad. ¿Qué pasa con el crecimiento? Ya meseta. Y si yo sigo dando energía en la misma proporción y proteína en la misma proporción, con esa energía lo que voy a producir es engrasamiento prematuro. ¿Y por qué el animal no va a llegar a peso adulto? Porque está compitiendo con la hormona de crecimiento. Composición porcentual de los cortes, y lo que está diciendo que entre el día 111 y 145 se produce una variación porcentual de los cortes con respecto al peso vivo, y eso es importante. Eso es debido al gran engrasamiento. Por eso hablábamos de entre el día 83 y el 111 sería lo ideal para los 300 y pico de kilos, que sería el peso de terminación
que se daba hasta ahora en el feedlot. ¿Cuál es el óptimo faena? Que dijimos, entre 83 y 111 días. Bueno, básicamente esto todos lo conocemos. Esa es la grasa de una carne de feedlot que es blanca y por los carotenos más oscura, la grasa de un sistema pastoril y veteado distinto. Pero es una cuestión de costumbre comercial. Ustedes habrán escuchado que ahora el gobierno, bueno, cada cual tendrá su conclusión, habilitó, porque Hilton, saben que lo que se exporta es el corte pistola, el resto queda dentro del país. Bueno, para darle más valor, ahora cortes con hueso, que eso es lo grave, van a ser comercializados al sur del río Colorado, con lo cual estamos perdiendo el estándar de libre de aftosa sin vacunación. Pero bueno, son las cuestiones que están ocurriendo. En realidad, ese animal de Hilton se podría consumir en el consumo interno tranquilamente porque es un animal joven, es un animal nuevo. Pero bueno, esas son cuestiones de los lobbies comerciales. Bueno, espero que hasta aquí les haya servido. Vuelvo a explicar, estos son aspectos generales. Cada lugar tiene su situación particular. Cada lugar tiene su situación particular. O sea, dentro de esta generalidad, lo que siempre se hace es un diagnóstico de cada establecimiento y a partir de ahí se formula un plan determinado. O sea que no es una cuestión general para todo el mundo, pero sí son aspectos generales a tener en cuenta.